Dragon Ball es una franquicia llena de misterios, como qué pasó con los compañeros Saiyajin de Nappa en la cinta de Broly, o qué ocurrió con el cuerpo de Raditz luego de su derrota en la Tierra, con esto último generando diversas teorías que, si bien sonaban interesantes, no dieron ninguna respuesta oficial sobre el tema. Y así como eso hay un sinfín de otras preguntas sin resolver relacionadas a más personajes, habiendo en concreto un grupo de ellos que, pese a ser nombrados y ser algo relevantes para la trama, su aspecto o trasfondo nunca son explorados dentro de la historia, dejándolos como una completa incógnita tanto para los protagonistas, así como para nosotros el espectador. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los personajes más misteriosos en la franquicia de Dragon Ball, abarcando a seres tanto dentro como fuera del canon. Y para este video tomé en cuenta 3 factores para ordenar los puestos, siendo estos qué tanto se nos reveló del personaje hasta la fecha, qué misterios esconde su apariencia real y qué tan importante fue su simple mención o impacto en la serie. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. Todo aquel que se atreva a hacer trampas quedará atrapado en las dimensiones desconocidas. Y en el último puesto encontramos a unos personajes de GT, siendo estos los guardianes del mundo Sugoroku, quienes eran los gobernantes absolutos de aquel bizarro lugar, en el cual Goku pasó cientos de peripecias a manos de los lémures espaciales, quienes a su vez eran prisioneros de aquellas entidades, los cuales habían prometido liberarlos en caso de ganarle a Goku miles de veces seguidas. Pero al descubrir que los lémures hacían trampa, los guardianes decidieron borrar todo el reino Sugoroku con el fin de acabar con ellos. Pero por suerte, tanto Goku como Kibito-shin consiguieron salvarlos y escapar del lugar, dejando el reino Sugoroku y a sus guardianes como una de las cosas más fumadas en todo GT, en particular por su aspecto y personalidad tan extrañas. Empezando con su diseño, que tomaban la forma de grietas dimensionales de color negro, desde las cuales se comunicaban con Goku y los lémures a través de múltiples voces a la vez, dando a entender que los guardianes Sugoroku eran de hecho una especie de mente colmena con poderes divinos en aquel lugar, haciéndolos seres inquietantes en el sentido más literal. Pero como su relevancia se limitó a un par de episodios de GT y después de eso nunca se los volvió a mencionar, se quedan como misterios sin mucho interés en general. Y en el siguiente puesto tenemos uno algo contradictorio, y ese es el cuerpo original del Capitán Ginyu, ya que si bien todos conocemos de sobra al buen Ginyu de aspecto morado, en varios medios oficiales se ha dado a entender que en realidad esa no es su verdadera forma de nacimiento, y como pruebas más concretas tenemos dos en general, siendo la primera la guía de estrategia del juego Super Saiyan Densetsu, donde se menciona que el Capitán Ginyu en su infancia usaba su habilidad para intercambiar cuerpo con el niño más rico de su clase, habiendo un Ginyu infantil a manera de referencia en una burbuja de pensamiento, mientras que el niño rico y los demás presentados tenían aspecto humano. Y como segunda y más sólida evidencia tenemos una ilustración hecha por Toyotaro, en la cual se muestra a Ginyu obteniendo su cuerpo morado al robarlo de un alienígena anónimo, y con la forma anterior del capitán en la parte posterior del dibujo, la cual, si bien no se logra ver a detalle, parece tener el aspecto de un soldado de Freezer promedio, lo que da a entender que muy seguramente Ginyu fue cambiando de cuerpo en cuerpo a lo largo de su servicio en la fuerza Freezer, dejando su yo original literalmente perdido a través del tiempo. Pero como el propio Ginyu fue más icónico por su personalidad que por su apariencia, su forma real no es un gran secreto que quite el sueño a nadie en especial. El rey del planeta Sadala es un hombre igual de fuerte y respetable como usted. Algún día llévame a conocerlo. Y en octavo lugar encontramos a un personaje mencionado en Super, siendo ese el rey del planeta Sadala, quien si bien no tiene ninguna imagen oficial, su propia existencia fue destacada por el diálogo entre Vegeta y Kiabe, donde este último le dijo al príncipe que el rey de Sadala es un hombre respetable y fuerte como él, cosas que hicieron a Vegeta el querer conocerlo algún día. E incluso esto fue recordado por ambos años después en el Torneo del Poder, donde en caso de ganar, Vegeta pensaba revivir al Universo 6 para así cumplir aquella promesa del pasado, dejando así una pequeña semilla de expectativa para un encuentro entre los gobernantes Saiyajin, un hecho que por desgracia no se ha aprovechado hasta ahora, dejando al rey de Sadala a la imaginación de cientos de fanáticos y sus geniales ilustraciones, las cuales al menos nos permiten hacernos una idea no oficial de cómo sería el aspecto de aquel gobernante del Universo 6, quien si bien no tiene por qué llegar a ser un personaje crucial, al menos sí que valdría la pena verlo plasmado de manera canónica en la historia. Y en el séptimo puesto tenemos a un personaje de la serie clásica, siendo ese Darkness, una criatura que pese a ser algo olvidada por los fans, en lo personal a mí me dejó uno que otro trauma de niño debido a su más que sombrío trasfondo. Debutando en la saga del Rey Picoro, Darkness es agregado al anime como el guardián del agua divina en la Cueva de la Oscuridad, la cual solo era accesible al cruzar toda la Tierra del Hielo.
por lo que tanto Goku como Yajirobe viajan hasta allí con el fin de obtener la mencionada agua. Pero antes de eso, Goku tuvo que lidiar con el escalofriante Darkness, quien usando sus misteriosos poderes, tomó la forma de las personas más importantes para él, entre ellos el entonces fallecido Maestro Roshi, con quien el héroe tuvo que pelear a manera de prueba, y luego de superarla, Darkness le otorgó el agua divina al Saiyajin, además de presentar su verdadera forma ante él, la cual era sin duda extraña a más no poder, siendo una especie de silueta siniestra que surgía desde el agua dentro de la cueva, que hablaba de manera pausada y críptica a través de frases que resonaban como un eco en el lugar, advirtiendo a Goku sobre los riesgos de beber el agua, así como de sus beneficios en caso de sobrevivir. Y luego de que el héroe ganara más poder al superar beber el líquido, se despide de Darkness agradeciéndole por todo, y siendo esa la última aparición formal de esa enigmática figura, que pese a lucir sombría, terminó por ayudar al protagonista a mejorar su fuerza, siendo así un añadido no canónico más que decente, y a la vez misterioso al nunca revelar que era realmente ese ser, más allá de encarnar la oscuridad del corazón de forma abstracta. Pero el asesino fue más fuerte y mató a todos sus compañeros uno por uno. Y en el puesto 6 tenemos al demonio del universo 11, quien fue el principal detonante del gran trauma y deseo de fortaleza de Jiren, ya que gracias al relato dicho por Bermud, se nos revela que hace muchísimos años, un pequeño Jiren vivía pacíficamente con su familia en su planeta natal, cuando de pronto un misterioso demonio atacó su aldea y diezmó a todos en el lugar, entre ellos a los padres del Gris, dejando a Jiren como el único sobreviviente de ese fatídico evento, llegando a su casa solo para presenciar a ese malvado villano cara a cara, representado como una sombría y humeante figura de color púrpura. Aunque por suerte, luego de aquel trauma, el Gris sería acogido por Gitchen, quien se volvería su mentor y figura paterna durante el resto de su crecimiento. Y pasado unos años, Jiren, ahora en compañía de aliados y amigos, se topó una vez más con el misterioso demonio, y aunque el Gris estaba seguro de poder ganar, su fuerza no fue suficiente en ese momento, con la mayoría de sus amigos siendo eliminados frente a sus ojos, incluido su maestro Gitchen, que dio su vida para proteger a Jiren del enemigo, dejando como saldo un segundo trauma en la ya dolorosa vida del Gris, quien luego de aquellas vivencias se cerró ante todo mundo para enfocarse solo en ganar fuerza, ya que según él esa era la única verdad del universo. Y aunque cumplió su palabra consiguiendo un poder al nivel Kakashi, nunca pudo llevar a cabo su venganza contra el demonio, ya que este no volvió a aparecer luego del pasado lejano de Jiren, dejando a ese guerrero con una enorme herida que ni su monstruosa fuerza era capaz de sanar. Pero aún más curioso, nos dejó la duda general de cómo lucía realmente aquel enemigo, ya que en los recuerdos mencionados, su apariencia salía difuminada en todo momento. Y si bien en el presente aquel demonio no es importante, al Jiren haber superado parte de su dolor, igual seguirá siendo un misterio muy intrigante el aspecto real de aquella entidad. Y en el quinto lugar tenemos a otro puesto compartido, en este caso por los antiguos Kamisamas de la Tierra, o en otras palabras los guardianes previos al Kami presentado en la serie clásica. Y si bien la mayoría de ellos aparecieron a modo de silueta en el relleno de Garlic Jr., sus formas reales se dejaron como un completo misterio en pantalla. Lo cual, si bien no es demasiado grave para los Kamis de hace varios siglos, sin duda el que sí debió tener algo de trasfondo y apariencia completa fue el Kamisama previo al Namekiano sin nombre, ya que lo único que se sabe de él fue que tomó tanto a Garlic como al Namekiano como posibles sucesores, pero sin revelar casi nada de su aspecto real en aquellos flashbacks. Y lo único que se muestra de él es una pequeña parte de su atuendo, mientras le indicaba al Namekiano anónimo que debía eliminar su maldad para ocupar su lugar. Pero más allá de eso, el origen, edad o personalidad del antiguo Kamisama quedaron como una completa interrogante para la audiencia, siendo el Kami Namekiano y Mr. Popo los únicos en conocer su verdadera forma, además de también ser los únicos en ser atacados por él, usando una clase de electroquinesis en el relleno de Garlic Jr., pero sin contar esa interacción, se desconocen los poderes o capacidades plenas de aquel Kami en vida, algo que si bien no lo vuelve el enigma del siglo, sí que valdría la pena haber sabido un poco más sobre el guardián previo del pintoresco planeta Tierra. En un pasado no muy lejano había 18 universos. ¡Puf! Destruidos. Y en cuarto lugar encontramos a los ángeles de los universos 13 al 18, quienes si bien nunca han sido mencionados directamente, se sabe que existieron en algún momento de la cronología, ya que para empezar, Daishinkan y Zenosama se tomaron la molestia de exonerar a varios de los ángeles en el torneo del poder, dejando claro que dichos seres cuentan con privilegios únicos en su tipo. Y eso mismo genera la enorme duda de dónde diablos se encuentran los demás ángeles en el presente de la obra, no habiendo siquiera una mención sobre ellos desde el inicio de Super, habiendo solo una explicación indirecta sobre el por qué no han salido, la cual se ve en la saga de Black.
donde Shin menciona que si un Hakashin perece, su ángel asignado deja de fungir como guardián de su universo, o en otras palabras se retira temporalmente a un lugar desconocido, lo que justificaría por qué no hay ninguna aparición formal de aquellos ángeles hasta la fecha, siendo Sasher el único personaje mostrado de uno de esos universos borrados. Pero sin duda ese gran vacío deja un tremendo espacio para que Toyotaro pueda hacerlos aparecer en el futuro, ya sea en una trama propia o como un simple cameo, pero solo el tiempo nos dirá si algún día eso será realidad. Los dos Metamorphs que me enseñaron cómo fusionarme eran muy tranquilos y de apariencia débil, pero al momento de unir sus cuerpos, se convertían en un guerrero que era realmente poderoso. Y en la medalla de bronce de personajes misteriosos tenemos a los Metamoru, quienes si bien crearon una de las técnicas más icónicas en la franquicia, su aspecto como tal sigue siendo una completa incógnita, teniendo solo como referencia visual la ropa generada por su danza de fusión, la cual se dice que es de hecho la ropa nativa de los Metamoru. Pero más allá de ese pequeño dato, el resto de su apariencia sigue siendo un misterio sin resolver, ya que ni siquiera hay una sola imagen oficial de cómo luce un Metamoru genuino de pies a cabeza. E incluso es difícil encontrar un fanart que haga referencia a esta raza de manera directa, lo cual solo ejemplifica lo enigmática y poco conocida que ha sido de manera visual en la serie. Y como dato final de este tema, muchos fanáticos teorizan que un personaje que aparece en el relleno del otro mundo es de hecho el primer y único Metamoru presentado de manera oficial, teniendo como argumento que su atuendo es similar al usado en la danza de la fusión. Y si bien seguramente eso sea solo coincidencia, no deja de ser interesante lo lejos que llega el fandom con tal de darle una imagen mental a los Metamoru de una vez por todas. Y como medalla de plata tenemos a Yamoshi, quien según la cosmología de su obra, fue el primer Super Saiyajin en toda la historia de Dragon Ball. Pero ojo, fue el primer Super Saiyajin, no confundirlo con el primer Dios Super Saiyajin, el cual alcanzó esa forma gracias al espíritu del propio Yamoshi. Y de hecho en la propia serie se muestra que el primer Saiyajin Dios tenía un aspecto muy similar a Vegeta, mientras que Yamoshi tenía una silueta mucho más difusa, pero a la vez distintiva, con ojos de tono rojo que emanaban una esencia salvaje. Pero más allá de ese sutil rasgo, se sabe muy poco del poder y apariencia genuina de Yamoshi, ya que de hecho hasta la fecha solo ha aparecido en 3 momentos concretos de la franquicia, con el primero siendo el relato de Vegeta en la saga Namek, donde se muestra a Yamoshi como el legendario Super Saiyajin cuyo poder anhelaba el príncipe, y en esa historia se lo muestra en lo que parece ser un modo Osaru dorado, con el que atacaba a diestra y siniestra a sus oponentes en un infernal campo de batalla, para finalmente usar su poder máximo para estallar el planeta en que se encontraba, denotando así lo impasible y caótico que era aquel Saiyajin del pasado. Y luego de esa mención, no sería sino hasta los eventos de Bills, donde volvería a mostrarse Yamoshi, quien aparecería a manera de visión borrosa pero vibrante en un sueño profético del Hakashin, pero sin mostrar detalles concretos de su rostro o vestimenta como tal. Y por último sería visto una tercera vez en Dokkan Battle, donde hace un pequeño cameo en un panel cuando Vegeta piensa en él, de la misma forma que lo hizo en Namek durante el anime y manga, siendo esa su última aparición oficial más o menos directa, en donde nunca se nos mostró ni su verdadero aspecto o motivaciones como tal, dejando la interpretación del espectador de cómo luciría aquel Saiyajin legendario que fue el precursor de todos los demás Super Saiyajin que aparecerían siglos después. Y como mención honorífica tenemos a las madres de Videl y Vegeta, quienes si bien son personajes invisibles sin impacto real en la historia, sí que dejan dudas algo interesantes sobre su apariencia. Empezando con la madre de Videl, lo único que se sabe de ella es que en vida fue una cantante llamada Miguel, la cual falleció de forma misteriosa poco después del nacimiento de su única hija, siendo ese el único dato oficial revelado sobre la misma, dejando la completa intriga de cómo se veía en vida. Por lo que les dejaré una imagen de Moden, un personaje de Heroes, como referencia a cómo probablemente lucía Miguel. Y por el otro lado, en el caso de la madre de Vegeta, la cosa es aún peor, ya que si bien al menos con Miguel se reconoce que pereció como tal, oficialmente no se sabe qué pasó con la madre del príncipe, siendo su único dato oficial que se casó con el rey Vegeta en el año 731, pero más allá de eso no se sabe absolutamente nada de ella. Por lo que una vez más tendré que dejarles algunos fanarts para hacernos una idea de cómo podría haberse visto la desconocida reina Saiyajin. Las superesferas del dragón fueron creadas por el dios dragón Salama. Fue durante el 41º año del calendario divino. Y como medalla de oro tenemos al personaje más importante pero a la vez enigmático de la lista, siendo ese nada menos que Sarama, el creador de las conocidas superesferas del dragón, las cuales como todos sabrán tienen un poder prácticamente ilimitado, pudiendo conceder cualquier tipo de deseo sin restricción, por lo que es más que seguro asumir que Sarama como creador de ellas tiene un poder igual de asombroso, algo que por desgracia no se ha podido confirmar hasta ahora.
ya que pese a ser el creador de los objetos que dan nombre al anime y manga de Super, este no ha hecho aparición alguna en ningún medio oficial, siendo solo mencionado por unos cuantos personajes y nada más, entre los que destacan el Gran Zuno, siendo quien más información ha revelado sobre él hasta la fecha. Refiriéndose a Sarama como el dios dragón, mencionó que en el año 41 del calendario divino, este creó y moldeó las superesferas por su cuenta, y siendo eso lo único que se sabe de él por el momento, desconociéndose si se trata de un namekiano común como el resto de creadores de esferas, o si es algo más allá de ellos, habiendo muchos fanarts tratando de representarlo como el namekiano más poderoso y divino de la existencia, lo que si bien tiene sentido, no termina por explicar nada sobre Sarama como tal, teniendo como único dato adyacente sobre él revelado en la saga de Granola, donde se dice que los namekianos realmente no provienen de ninguno de los dos universos, sino que surgieron de otro lugar desconocido, lo que da fuertes indicios que seguramente ese otro lugar de donde provienen sea donde se encuentra el tan mencionado Sarama, ya que como su creación las superesferas funcionan, él debe de seguir vivo en algún lugar, por lo que si todo sale bien y Toyotaro usa al máximo el lore y personajes de la obra, podríamos ver a Sarama en algún momento crucial en el futuro de Dragon Ball Super. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. Me gustaría saber cuál de todos los personajes mencionados es el más misterioso en su opinión personal, o si creen que debería haber agregado alguno que merecía salir en este top. Y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!